Para el cierre de este primer bloque, nuestro siguiente invitado es el profesor Diego Londoño Galeano, comunicador social y periodista, magíster en psicología social, y quien nos va a hablar del tema de los medios de comunicación en la producción y reproducción del estigma y del prejuicio de las barras de fútbol. Bienvenido, profesor Londoño, a la Escuela Nacional del Deporte. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y le damos la palabra. Mil gracias, no, al contrario, agradecerles a ustedes por esta invitación. Para mí es un gusto, un placer poder compartir parte de lo que hemos reflexionado, de lo que hemos vivido, tanto en los medios como en ese trabajo pedagógico en distintos espacios asociados con la convivencia en el fútbol. Quiero, antes de compartirles una presentación, leerles un fragmento de un texto de mi autoría, la sistematización de un proceso llamado Más que 90 minutos, desarrollado con la Corporación Paz y Democracia en la ciudad de Medellín, y dice lo siguiente: un mismo colectivo puede contener perspectivas de operar variadas y discursos opuestos, por lo que una clasificación rígida no necesariamente funciona como ilustración adecuada. Resulta más sensato aceptar lo paradójico de hallarse frente a un fenómeno grupal, donde la convivencia y la violencia coexisten. En esa gama de manifestaciones, evitando caer en los extremos de la defensa que oculta o del ataque que sobredimensiona, es tan erróneo desconocer la violencia, o las violencias, si se quiere, que circula en el contexto, como hacerlo con la afectividad que apunta a la hermandad, la cooperación y el apoyo. Las barras no están exentas de la contradicción y lo incongruente como expresión de lo humano. Quería dar inicio con esto, digamos, como para buscar un equilibrio en cuanto a la concepción que tenemos del fenómeno y de las barras puntualmente, porque es tan erróneo, insisto, pensar en que la violencia es inexistente, o las violencias, porque prefiero hablarlo en términos plurales, como desconocer otros elementos que apuntan a la convivencia y que están enmarcados en esa categoría que incluso surgió en Cali. Harold Pardey hablaba del barrismo social, que es una categoría que, como lo expresaban en ese documental que nos compartía Laura al inicio, es una categoría colombiana que incluso se ha extrapolado y ha emergido como una categoría que se ha internacionalizado. Voy a compartirles entonces aquí una presentación para ir comentando pues algunos detalles, algunos asuntos de lo que hemos podido reflexionar al respecto. En primera instancia, dos preguntas estimulantes, dos preguntas de entrada. ¿Cómo percibe la sociedad a las barras y qué tanto tenemos que ver los comunicadores, comunicadoras, incluyendo a las mujeres obviamente que también ejercen este rol, y los medios de comunicación en ello, y qué tipo de narrativas asociadas con el barrismo y los barristas producimos y reproducimos desde los medios masivos de comunicación? Son preguntas que sugiero sean tenidas muy en cuenta al momento de comprender el fenómeno y al comprender las barras como agrupaciones. Ideas generales, reitero, de mi parte, es una postura profesional, prefiero hablar de violencias, no violencia. No hay una única forma identificable, sino que son múltiples actores y formas de configurar la violencia asociada al fútbol. Y cuestionar lo estructural, pero no las lógicas internas del deporte y sus imaginarios. Digamos que es un tema donde a veces se cae en una posición cómoda. Cuando se plantea la violencia asociada al fútbol, se dice es reflejo de la sociedad y ya, y ahí se agota la explicación muchas veces. Cuando realmente hay asuntos propios del balompié, asuntos que hemos validado, aceptado, que son vistos como perfectamente aceptables dentro del fútbol y que por fuera de él los vemos como inadmisibles. O sea que el fútbol también tenemos que revisar, tenemos que cuestionar, tenemos que problematizar los imaginarios que hemos ido avalando en la práctica del fútbol y obviamente la observación del fútbol de parte de los espectadores. Y cuando hablo de espectadores no me refiero solo a los barristas, porque a veces la mirada también se enfoca única y exclusivamente en las barras, y creo que es otro sesgo en el que caemos. Podemos hablar del fútbol también desde los aficionados, alguien que asume el fútbol y que se identifica desde lo estético, que aprecia el juego desde sus componentes netamente estéticos y que no se identifica necesariamente como hincha. Hablamos del hincha, que alguien que se agrupa como, que hace parte de una identificación, una preferencia específica por un equipo, y alguien que sí se asume como barrista. Entonces tenemos que tener también una concepción holística de esos distintos tipos de espectadores que se aproximan al balompié. Hay unos clichés muy instaurados, muy posicionados. Uno, la violencia como un fenómeno ahistórico. Generalmente se asocia solo con el surgimiento de las barras. Hablamos de finales de los 90, cuando se empieza a instaurar ese tema del barrismo, como lo concebimos hoy en día.
Y muchas veces cuando uno hace una revisión historiográfica se encuentra que desde el año 48, desde los inicios del fútbol profesional, hay registros de hechos de violencia asociada al fútbol. O sea que no es un hecho que esté desconectado de todo el acontecer o de todo el accionar de esa práctica profesional, y que no es algo exclusivamente de nuestros tiempos, no es algo exclusivamente contemporáneo. Y el tema de asociar la violencia solamente con barras cuando hay múltiples actores y factores involucrados. Esos son dos elementos que quiero problematizar en cuanto a los clichés que están o que han sido instaurados como proceso en esta concepción del balompié. Acá cito un texto llamado Memoria Social y Violencia en el Fútbol, Recuerdos Institucionalizados en la Prensa de Medellín, Colombia, un texto de Margarita Vélez Maya y de Juan Carlos Arboleda Ariza, dos psicólogos sociales que han trabajado mucho este tipo de temáticas de memoria, asociados con el tema de la memoria, pero memoria social, desde la concepción social. Ellos hicieron un análisis de 188 artículos periodísticos producidos por el diario El Colombiano, acá en la ciudad de Medellín, en el periodo comprendido entre 2010 y 2015, y resultados o algunos de los elementos más centrales de este proceso investigativo. Se presentan las memorias cristalizadas de la violencia en el fútbol, que son narraciones históricas como el recuerdo de un pasado ideal sin violencia. Digamos que ese es un cliché que ya lo nombré. Se suele asumir que la violencia o las violencias surgieron a finales de los 90 y que antes de ello no existía nada de eso, cuando si uno investiga a profundidad se da cuenta de lo erróneo que es ese planteamiento. Y los inicios de la violencia siempre asociado con el 5-0 de Colombia contra Argentina. Si bien es un tema de selecciones y no de clubes, es frecuente, es recurrente asociar este hecho y el lamentable asesinato de Andrés Escobar en ese 1994 con el tema de la violencia, como si allí hubiera surgido la violencia y que antes de ello no existía ninguna manifestación de esta clase. Y también la relación del narcotráfico con el fútbol y la influencia de los hooligans y las barras bravas. También ese concepto de barra brava que puede ser problematizado, puede ser cuestionado. De hecho, muchos barristas optan por asumir más bien el tema de barra popular que el de barra brava, porque ya el concepto de barra muchas veces es interpretado como asociado con violencia. Ese es un tema que también podemos profundizar. Obviamente por temas de tiempo solamente tocaremos algunas aristas de todo ese tipo de situaciones. Bueno, acá tomo un fragmento que tiene que ver con ese texto que ya les compartí al inicio de la sistematización del proceso de más que 90 minutos. Los medios y periodistas no se encuentran exentos de la influencia del contexto social, pero sí tienen una potencia central en la reproducción de esos imaginarios, validando versiones y posicionándolas como formas únicas de lectura. Entonces ahí es donde radica nuestra responsabilidad como comunicadores. Y este fragmento del mismo texto que referenciaba de Vélez Maya y de Arboleda Ariza, las memorias que institucionaliza la prensa son memorias vacías, memorias que aluden a lo obvio o que instalan un único vector como elemento para entender la violencia en el fútbol, al emplear máscaras discursivas que ocultan otras aristas, otras narraciones, otras memorias del fenómeno. Hay que trascender al cliché, hay que trascender a esas versiones hegemónicas que muchas veces se vuelven unas versiones facilistas, que la gente pronuncia, reproduce, pero no pasan por un ejercicio crítico y riguroso. Aquí sintetizando el tema de que la violencia asociada al fútbol la sintetizamos con el barrismo. De hecho, generalmente cuando uno lo invitan a un contexto de hablar de violencia asociada al fútbol, siempre está el tema barras asociado. Acá un fragmento este fue mi trabajo de maestría en psicología social. Aparte de comunicador, soy psicólogo como pregrado y tengo la maestría en psicología social, y mi trabajo denominado El hábitus de la violencia en el fútbol espectáculo trataba justamente de ir más allá de esa concepción hegemónica. Acá una pregunta a un futbolista profesional. Como futbolista, ¿identificas otros actores distintos a los hinchas como agentes activos de violencia, o la violencia se restringe única y exclusivamente a esos hinchas? Respondía este futbolista que fue uno de los entrevistados. Todo va enlazado. Por ejemplo, la misma desinformación y la misma vulnerabilidad que tienen esos receptores de los mensajes hace que el entorno, lo voy a decir, no asimilen bien el mensaje y lo conviertan en violencia. Y hay otros actores, como lo son de pronto las actuaciones indebidas de jugadores que generan violencia. Si hacemos ahí un análisis simple del discurso de este futbolista, va en esta vía. Los futbolistas tienen acciones indebidas que generan violencia, pero no se denominan per se como acciones violentas. Los periodistas deportivos envían mensajes no descritos explícitamente como violencia. Usualmente cuando un periodista a través de lo verbal, a través de esas expresiones en los medios masivos de comunicación, dice algo que puede ser considerado éticamente inadecuado, no se nombra con que está haciendo un acto violento, se dice que está impulsando la violencia. Generalmente caemos en el cliché de que la violencia es exclusivamente ejercida por el barrista. Entonces es un tema que quiero generar aquí una reflexión al respecto, de cómo comprendemos el fenómeno.
Aquí otro fragmento de ese mismo trabajo que les mencionaba. Las palabras expresadas en un medio masivo por un periodista deportivo y las actitudes asumidas por los futbolistas dentro del terreno de juego no se conciben como violencia, sino como desencadenantes de la violencia, que en esa lectura es una práctica exclusiva de los barristas de clase económica baja, de pobre capital cultural. Siempre también tenemos el cliché interpretativo de que son personas de clase baja las que ejercen la violencia asociada al fútbol. Al actor que ejerce la violencia se le considera preso de las condiciones del contexto en el que vive y del consumo de drogas sin una capacidad de elección. Lo despojamos de una agencia y por más que éticamente y hasta moralmente cuestionemos las prácticas de violencia porque no tratamos de justificarlas de ninguna forma, es algo injustificable, también es pertinente reconocer que hay unas razones para que se den esas prácticas de violencia. Que las compartamos o no es otra cosa, pero que hay unas razones, no siempre esa concepción de que son personas sin criterio, que son despojadas de su capacidad de raciocinio por estar poseídas o por estar bajo el consumo de droga, pues corresponde con la realidad. Muchas veces las razones son el tema de la venganza, el tema de la concepción del otro como un enemigo, la visión del otro como un potencial agresor. Entonces, en términos de concebir al otro como un agresor, se anticipan para no ser agredidos. Entonces, mira que hay elementos que a veces pasamos de largo en el análisis. Ya un último fragmento de este texto de 2016. Esas condiciones alternativas en las que se rompe el lugar común de interpretación, claramente tangible ante las agresiones de parte de hincha. Bueno, me devuelvo un poco. Acá estábamos, no, es en este texto. En esos partidos pasados no dejaron entrar hinchas de Medellín al estadio, ni de Nacional. Eso es de un entrevistado, un barrista, hincha de Atlético Nacional. Reitero, por ejemplo, en esos partidos pasados no dejaron entrar hinchas de Medellín al estadio ni de Nacional. Esto en el partido de Medellín. Y a los hinchas de Nacional que cogieron en las tribunas les dieron muy duro. No fue ni en sur ni en norte, fue en preferencia y fue en oriental. Esto sucedió evidentemente. Más que todo, en las que se armaron la mayor cantidad de riñas. ¿Qué personas están en preferencia? Los hinchas de Nacional de pronto eran barristas, pero los de Medellín no. Los de Medellín que están en preferencia es que siempre van a preferencia y es porque son abonados, porque ya tienen la entrada y se supone que son gente que tienen. No creo que haya ninguna persona pobre que se haga en preferencia, porque no le va a alcanzar la plata para pagar la boleta. Esta es una entrevista a un barrista también como problematizando esa concepción. A veces cuando la violencia se presenta en el estadio, se asume que quienes la ejercen son única y exclusivamente barristas. Aquí hay una situación que se ha venido presentando de forma contemporánea cuando los barristas son ubicados en tribunas alternativas a las populares, sur y norte, para el fútbol colombiano, y muchas veces son agredidos por hinchas, no por barristas, por hinchas y por aficionados. Personas, muchas de ellas adultas o adultas mayores, personas con una formación académica elevada, incluso profesionales, personas con una capacidad adquisitiva económica elevada, no pobres. Entonces rompemos un poco ese estigma, por eso planteaba acá la visión del estigma. Acá, esto fue en 2011, una situación presentada en Argentina, en un partido entre Vélez y San Lorenzo. Jugaron sin hinchas, pero igual hubo incidentes. Increíblemente, hubo golpes de puño entre periodistas partidarios de ambos equipos. El partido se jugó a puerta cerrada por los incidentes del 20 de marzo en la cancha del Fortín. Esto fue un hecho registrado por el diario Olé de Argentina. También la concepción de hasta qué punto llevamos esa identificación simbólica como hinchas, qué tan coherente o qué tan compatible es con el rol de periodistas deportivos. Es un tema que también lo podemos problematizar. Sé que en Argentina existe mucho ese concepto del periodismo partidario, que ha ido también permeando un poco las lógicas de comprensión colombiana, pero al menos llevarlo a una evaluación crítica creo que no caería mal en nuestro ejercicio profesional. Bueno, acá ya para hablar del tema del estigma, ahora lo escuchamos, ha sido nombrado recurrentemente. Los términos estigma y estigmatización fueron empleados en ese proceso de más que 90 minutos y lo son en el de Un aliento por mi ciudad, actualmente con Deporte y Convivencia del INDER Medellín. Otros autores hablarían de otros términos, hablarían del prejuicio, si hablamos de Tagfeld, Henry Tagfeld, por ejemplo, en su teoría de la identidad social, hablaría de un tema de categorización social, hablaría de otro tipo de categorías, pero el nombre de estigma o la categoría de estigma y estigmatización es muy frecuente en el contexto barrista. Acá vemos algunas situaciones donde a veces se cae en esa reducción de cómo comprendemos el barrismo. Voy a pasar la otra imagen, donde la concepción del estigma que recae sobre las barras, hay una percepción, se reduce esa percepción y se reproduce. Tenemos una mirada, digamos, muy estrecha de lo que son las barras y el barrismo, y esa
reproducción también, pues como comunicadores, muchas veces estamos siendo parte activa de esa mirada reducida que tienen la opinión pública y que tiene también la afición al fútbol. Acá quiero compartir una reflexión. Pues sé que nombro directamente un medio de comunicación, no se trata de satanizar el medio, es algo que simplemente lo traigo como un ejemplo, como una ejemplificación de lo que se presenta en los medios masivos de comunicación. Acá un proceso que hemos venido desarrollando en Medellín a través de la música, llamado Así suena el fútbol, donde encontramos en esos encuentros pedagógicos con los barristas que la música puede ser un elemento de cohesión, un elemento que rompe esas fronteras establecidas entre barristas de fútbol, incluso con diferencias en preferencias de fútbol. Los integrantes de la Murga, el Indigente de Resistencia Norte y de la Banda de los del Sur de Atlético Nacional han estado haciendo parte de esto. Pues lo visible, lo mediático son los conciertos, pero detrás de eso están las sesiones de encuentro, están los ensayos, donde realmente tiene la real potencia pedagógica, donde ellos se ponen de acuerdo de qué forma van a interpretar musicalmente, si lo hacen como lo hace un grupo, lo hace el otro, o construyen conjuntamente una tercera forma. Entonces esa interacción pues va rompiendo muchas veces esa concepción del otro como un enemigo. Es una forma implícita que se va desarrollando esa transformación conceptual en esa mirada del otro. Este titular del colombiano, cuando hicimos uno de esos eventos, barristas de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se citaron en el Parque Bolívar. No hubo peleas, solo música. Si hacemos un análisis crítico del discurso, interpretamos allí que hay una idea, un preconcepto de que si se citan, si se encuentran barristas de Atlético Nacional y de Independiente Medellín, lo lógico, lo esperable es que haya peleas. Cuando dicen no hubo peleas, estamos dando una concepción de que eso es lo esperable, es lo usual, lo inesperado. Lo que rompe lo esperable es que haya música. Y aquí, al lado derecho de la pantalla, otro titular también del mismo medio, en ocasiones distintas, uno fue del 14 de agosto de 2017, el otro del 13 de noviembre. Las barras populares de Independiente Medellín y Atlético Nacional se citaron y se encontraron, pero esta vez no hubo pelea. Esto ubicándolo en un contexto de murales, otra expresión artística también por parte de estos espectadores del fútbol. Cuando se dice esto, se encontraron, pero esta vez no hubo pelea, pues caemos en el mismo estigma, la misma concepción prejuiciosa que tenemos con respecto a los barristas y cuando ellos se encuentran en términos de diferencia. Entonces aquí planteo un esquema. Las acciones de violencia social del fútbol que se presentan no las vamos a negar. De hecho, creo que responsablemente como medios y como periodistas deportivos es necesario mencionarlas, tampoco es válido ocultarlas, simplemente es darle un manejo muy ético a esas situaciones que se presentan. Y el tema del barrismo social, ya nombré que es una de las categorías que ha ido emergiendo y que también resignifica o busca resignificar esa concepción del barrismo. ¿Cuánto de ello cabe en el cubrimiento mediático? ¿Cuántas acciones de violencia o qué tan frecuentes son suscitadas para ser presentes en los medios de comunicación y cuántas acciones de barrismo social llegan a tener un cubrimiento mediático? Si hacemos una evaluación o hacemos una revisión de uno y otro, vemos que hay un desnivel, hay una desigualdad bastante notable, un desequilibrio bastante significativo entre una y otra. Lo que los medios de comunicación presentamos usualmente está asociado con las violencias asociadas al fútbol y muy particularmente del barrismo. Pocas veces se nombra el tema del barrismo social y cuando se nombra generalmente está asociado con ese estigma que ya nombramos y que pudimos visualizar al menos desde dos ejemplos muy concretos acá en la ciudad de Medellín. Entonces todo ello, ese desnivel en el cubrimiento mediático de una y otras situaciones es lo que radica y lo que construye esa percepción social del barrismo. Voy a pasar aquí. Ya para ir finalizando, acá pues es necesario también admitir, reconocer esas iniciativas, esos aportes que se han dado en distintos espacios. Sé que en Cali se han ido dando también algunos avances, algunas iniciativas en términos de convivencia social del fútbol, en Bogotá con lo que han hecho con el programa Goles en Paz, Alirio Amaya, el padre Alirio, que lamentablemente falleció recientemente. En Medellín, lo que ha hecho el Inder Medellín con Deporte y Convivencia, años atrás con la estrategia y con la acción Hinchas por la Paz, lo que ha hecho la Corporación Paz y Democracia con el proceso de más que 90 minutos, lo que hacemos actualmente con el proceso de Un Aliento por mi Ciudad. Son elementos y son actividades, acciones, programas que son necesarios reconocer, no hay que invisibilizarlos, es necesario admitirlo. Esta imagen corresponde, por ejemplo,
Ahí vemos al presidente Freddy Pulgarín, uno de los ponentes en este espacio que ahorita estuvo compartiendo también algunas reflexiones muy interesantes desde su mirada, y algunos periodistas deportivos. Estaba Johnny Gutiérrez de RCN, ahí estaba Marco Antonio Hoyos, Giovanni Valencia, bueno, periodistas con mucha trayectoria y mucho reconocimiento. Hicimos algo llamado diálogos entre improbables con los barristas, también como para generar esa mirada, ese diálogo, ese intercambio de puntos de vista. ¿Qué conciben los barristas? ¿Hacemos los comunicadores? ¿O qué presentamos? ¿De qué forma presentamos la información? ¿En qué sesgos caemos? ¿Qué omisiones tenemos al momento de abordar la información? Y también por parte de los periodistas, también devolver, hacer una devolución desde su rol. Bueno, lo presentamos de tal manera por tal situación, exponemos acciones de violencia que se presentan por tal y tal característica. Bueno, es un diálogo, o son diálogos que se han venido dando de forma muy interesante, incluso con la policía, el SMAT, hemos tenido espacios de conversación, hemos tenido espacios de conversación con otros actores asociados al fútbol, no quedarnos solo en la concepción exclusiva del barrista. Entonces, era lo que quería compartir inicialmente pues con estas reflexiones. Aquí las referencias que pueden de pronto servirles para profundizar un poco en esos asuntos que acabo de tocar. Por temas de tiempo, obviamente quedan muchos elementos abiertos, muchas más preguntas que respuestas, pero creo que de eso se trata, de ese tipo de espacios académicos, de generar también la reflexión y dejar también dudas para que sean potenciales motivos de discusión, de investigación incluso. Entonces, no, agradecerles por la atención, y aquí quedo dispuesto a cualquier tema de interrogantes o comentarios que surjan por parte de los asistentes. Muchísimas gracias, Diego, por tu exposición. También nos suma, ya sea para Pablo, para don Diego Londoño, lo siguiente. Recuerdo que hace unos años en la ciudad de Medellín yo cubrí una final de fútbol, creo que era Medellín Junior de Barranquilla. Recuerdo cuando iba para la parte baja, para la zona mixta, una hinchada de Medellín atacó a un periodista de la ciudad de Medellín, todo porque había hablado en contra de Deportivo Independiente Medellín. ¿Qué se debe hacer para que este periodismo parcializado no se vea afectado por la hinchada? ¿O cómo debe hacer para que ya se hagan los comentarios de manera imparcial y no se crean enemistades con las hinchadas de los equipos rivales? No sé si arranco y Pablo, si quiere, pues me complementa. Dale, Diego. Bueno, no, como lo indicaba ahora, sé que en Argentina es algo casi recontrainstaurado el tema del periodismo partidario. Acá en Colombia gradualmente ha ido tomando mucha fuerza ese tipo de forma de operar como periodistas deportivos o periodistas de fútbol muy particularmente. Desde mi posición, esto no compromete, y creo que no tengo ninguna autoridad como para decir que es la verdad absoluta, verdad revelada. Creo que el deber ser del periodismo, nosotros deberíamos apuntar a ir al menos poniendo entre paréntesis esas preferencias al momento de abordar el periodismo deportivo. Sé que muchas veces se prioriza el tema del show, el tema del espectáculo, el rating sube cuando nos identificamos o asumimos directamente esa identificación extrema con un equipo u otro, pero creo yo que si vamos a hablar de forma sensata, desde una postura ética, desde mi posición del periodismo deportivo, deberíamos mantener simplemente una visión del juego, un análisis reflexivo de lo que se presenta en el terreno de juego, la evaluación táctica, estratégica, la revisión del esquema de juego, el rendimiento de los jugadores, esa mirada crítica, porque creo que eso no nos lo pueden negar, el hecho de que tengamos que hacer una revisión crítica de cómo fue el desempeño deportivo de un jugador. Eso sí, también tenemos que evaluar de qué manera lo estamos haciendo. No debemos estar exentos de esa mirada crítica del desempeño deportivo, pero también tener la concepción de que es un ser humano que se equivoca, que tiene errores, como lo hacemos cuando juzgamos el rendimiento arbitral. No siempre que un árbitro se equivoca está mediado por la deslealtad, por la ilegalidad, donde a veces nosotros mismos desde los medios reproducimos esa mirada sesgada de que siempre que un árbitro se equivoca está mediado por ello. Puede haber pasado históricamente, no lo voy a negar, pero también es erróneo concluir que siempre que un árbitro se equivoca está mediado por un tema ilegítimo o ilegal, más allá del ser humano que se equivoca, como se equivoca el delantero al definir, como se equivoca el director técnico en la elección de la nómina o en la elección del planteamiento a desempeñar un partido, también el árbitro se equivoca. Entonces creo yo que es más bien hacer una revisión crítica de nuestro desempeño, pero también tenemos que apuntar a la formación crítica de los espectadores. A veces hemos mediado el show, hemos dado una prelación al tema del espectáculo, que obviamente lo es,
pero en detrimento de una postura sensata y también donde formamos críticamente a sus espectadores del fútbol que siguen nuestras transmisiones o nuestros espacios de distintos medios masivos de comunicación. De ese Frente Radical Verde en las redes sociales. Ya todos los comentarios de odio y violencia empiezan a permear y a cambiar la imagen de ese barrismo social, de todo eso que queremos cambiar, todo ese progreso que se ha ido dando por esa misma violencia también en lo digital y al contexto del país. Yo me uno ahí a la invitación de Pablo. Creo que es muy pertinente la revisión de esos discursos que estamos instaurando y promoviendo. Cuando se dice partido de vida o muerte, aunque la intención del periodista no sea que se conciba de tal manera que sea llevado a un extremo, pues estamos haciendo parte de ese juego de la mirada donde el fútbol realmente o un partido representa la existencia y llevado a un extremo pues significa estar dispuesto a morir o a matar. Creo yo que también tenemos que darle, aunque sea un tema metafórico, simbólico, pues lo simbólico está asociado con la praxis, está asociado con esas prácticas de violencia física y material, no están al margen de ello. Y creo que ahí es donde me distancio yo con respecto a muchos barristas, porque sé que si hay algún barrista observando, o hay muchos barristas viendo este conversatorio, este espacio de conversación, estarán en desacuerdo conmigo porque muchos de ellos validan algunas prácticas que yo directamente y de forma muy contundente digo no deberían ser lo más validado. Y es el tema que ellos nombran como el folclore. Dentro de ese término de folclore, al menos en nuestro contexto colombiano, se han validado expresiones de agresión física, perdón, de agresión simbólica, de agresión verbal, de agresión gestual, muchas expresiones en términos de cánticos, en términos de lo que se escribe en redes, de lo que se plasma en un trapo o en un objeto de los que se exhiben en las tribunas, tienen relación con la humillación al otro, con la burla, con el ataque desmedido al rival, con el ataque al deportista, incluso cuando estoy en desacuerdo con su desempeño o su rendimiento dentro de la cancha. Son muchos temas que también deberíamos cuestionar y que las mismas barras deberían hacer una revisión. Como dije al inicio de mi participación, no se trata de negar las violencias ejercidas por los barristas y las barras. Se trata es de pensar en instaurar otro tipo de narrativas. También como comunicadores tenemos parte de responsabilidad en ello. El hecho de hacer circular otros discursos en torno a lo que es la afición al fútbol. Muchas veces nos quedamos solo en la visibilización de esas acciones de violencia. Lo decían un grupo de barristas con el que tuvimos un evento hace 15 días. Muchos partidos en los que en esta reanudación del fútbol colombiano luego del aislamiento por el tema de la pandemia han finalizado sin ninguna acción de violencia física o material, pero nos quedamos en los 2 o 3 donde lamentablemente se han presentado esos hechos y con base en eso generalizamos y juzgamos a la totalidad de quienes hacen parte de estos grupos. Entonces creo yo que hay que apuntar a otros discursos, a otras narrativas, la búsqueda de otras historias y por supuesto tampoco está al margen de la revisión de las prácticas barristas, porque muchas de ellas son validadas en ese tipo de praxis que nos contaba Karima ahora, de lo que expresan a través de redes sociales, donde muchas veces se justifican desde un concepto que es muy bello, como el folclore, pero que para mí debe ser resignificado, debe ser transformada su concepción en el contexto barrista. Gracias, profe, muy amable. Saludo para Diego Londoño, para Pablo, para todos los que nos acompañan en este congreso que la verdad nos llena de satisfacción saber que entre todos compartimos conceptos y nos va a brindar sin duda una proyección de cambio, que es lo que siempre vamos a buscar. Mi nombre es Manuel Torres, hago parte de la Cor Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta, periodista deportivo, comunicador social. Hay dos factores que quiero, Diego, principalmente cuando empezamos a mirar ese análisis que usted ha hecho en el fútbol, ¿cierto? De lo que ha encontrado con el famoso barrismo social o las barras. ¿Cree usted que se ha quedado más de responsabilidad a los clubes y nos hemos alojado en la responsabilidad del gobierno cuando los entes del país han creado los famosos consejos de seguridad y convivencia en el fútbol en las diferentes plazas? Si hemos dado un paso para poder tener participación o darles participación a los integrantes, representantes de las barras en el fútbol colombiano, ¿dónde nos hemos consolidado o dónde hemos fallado? Precisamente cuando hay un compromiso del gobierno y la responsabilidad hoy es señalar, no, es que las barras no entran a los estadios. Y la primera determinación es esa. Cerramos puertas en los estadios y el tema va a solucionarse, el gran interrogante que queda ahí. Gracias, Manuel, por el concepto. Digamos que es un tema complejo y de múltiples aristas. Trataré como de sintetizarlo en la respuesta.
se instauró el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014-2024, que realmente ha carecido de un real presupuesto para su real ejecución en las distintas ciudades que tienen fútbol profesional. Digamos que está muy bien sustentado desde la teoría, desde la conceptualización, pero en la praxis muchos gobiernos locales carecen de un recurso específico destinado para ello. Eso por un lado. Lo otro, esa concepción de que el tema se soluciona con la exclusión, yo la verdad me distancio de él, soy bastante crítico y muchas veces ese tema de la exclusión con lo que llamamos cierre de fronteras, con el no hinchas visitantes y demás, corresponde a una mirada en el hoy, digamos, en lo actual, pero que eso reproduce esa concepción del otro como enemigo. Creo que en Cali, lamentablemente, con el descenso del América y esa imposibilidad de darse clásicos caleños de forma frecuente entre América y Cali, eso reprodujo un poco más o profundizó esa división de los hinchas de uno y otro equipo, barristas principalmente, por la no presencia del otro. En Medellín se tomó una de las pocas cosas que creo compartir, y eso ya lo hablo en nombre personal, no comprometo institucionalmente a nadie, de lo que hizo el gobierno de Federico Gutiérrez en Medellín en la anterior administración. Una de las pocas cosas que aplaudo en ese sentido fue el apostarle a unos clásicos con ambas hinchadas, porque la presencia del otro es necesaria para hablar de convivencia. Cuando hablamos de convivencia, pero con la exclusión, creo que estamos siendo incoherentes en el discurso. La convivencia se construye con el otro y con la presencia del otro. Ya hablando del tema de los clubes, esto también lo asumo, es una posición mía personal de lo que he podido experimentar. Muchas veces se endilga al Estado, a los entes gubernamentales, la total responsabilidad de tramitar o de mitigar ese tipo de situaciones de violencia asociadas con la violencia en el fútbol. Y los clubes y los entes como la DIMAYOR se hacen al margen. Algo tan sencillo como algo que pretendíamos hacer a nivel mediático. Queríamos hacer un promo de televisión invitando a la convivencia con los capitanes de Atlético Nacional y de Independiente Medellín. Eso fue hace varios años. No voy a decir en qué año, pues para no particularizar. Simplemente quiero ejemplificar qué ha sucedido. Algo tan simple como eso, requeríamos la presencia de ambos capitanes para grabar un promo de televisión. No estamos pidiendo un recurso económico material extra a lo que ya tenían los equipos de fútbol, los clubes profesionales. No fue posible. No quisieron hacerlo, lo vieron muy complicado, no tenían tiempo en su agenda o en sus agendas. En fin, múltiples excusas para que eso no se pudiera consolidar. Una petición tan simple como facilitar a sus jugadores como validadores, como referentes para llevar un mensaje de convivencia a los espectadores, no fue posible realizar. Muchas veces ese asunto de la responsabilidad social y empresarial en los clubes de fútbol se limita a llevar balones de fútbol a un barrio X o Y, cuando es un tema mucho más amplio, donde también tienen que tener responsabilidad, es un tema de corresponsabilidad, donde los clubes y los entes que administran el fútbol profesional deben tener una conciencia que también la formación crítica a sus espectadores, la búsqueda de espacios de relación armónica o de convivencia, también tiene que ver en ellos, tiene que ver con ellos, y siento que no ha sido un compromiso tal como el que debería ser, como el que amerita una transformación estructural en ese tipo de fenómenos de violencia. Para el profe Diego, tengo una pequeña pregunta y es lo siguiente. Entendiendo el deporte como una herramienta de transformación social y comprendiendo el mismo, en este caso el fútbol, que tiene dos campos, que es lo pasional con la razón, la pregunta es lo siguiente, y viendo que al asociar la violencia del fútbol solamente con las barras, cuando hay múltiples factores y actores involucrados, que era lo que decías, la pregunta es la siguiente, ¿crees que falta o ya es suficiente la concientización por las entidades de cambiar o de borrar ese estigma? Yo siento que se ha ido transformando gradualmente, se han dado avances en ampliar la concepción, insisto, reitero, no se trata de negar las violencias ejercidas por el barrismo, porque de hecho parte de la transformación también implica que las barras y los barristas sigan teniendo una mirada autocrítica, evaluativa, que ese concepto del barrismo social no eclipse también la revisión de sus propias prácticas, porque a veces puede suceder ello, que por el hecho de cambiar la imagen que tiene el público, pues no hagan una revisión exhaustiva de sus prácticas, que creo que también debe mantenerse. Se ha ido dando un cambio gradual, pero todavía falta mucho camino, todavía tenemos ese sesgo en la interpretación. Cuando hablamos de barras, usualmente está ligado el tema de violencia casi que de forma inherente. También el tema de incorporar la reflexión de otros actores, creo que es pertinente lo que nombras.
muchas veces los jugadores mismos ejercen algunas prácticas de violencia, no solo que impulsen la violencia de otros, sino que están siendo violentas en sí mismas, que era lo que yo quería pues como reflexionar ahora en mi exposición. Entonces también los clubes qué compromiso tienen en esa formación integral de esos deportistas, porque no solo es pensar en el actor más visible del fenómeno, lo más fácil es endilgarle la responsabilidad absoluta de la violencia o violencias en el fútbol al barrista o al hincha y dejar al margen a todos los demás actores. Hagamos una revisión de nuestro ejercicio periodístico, que los clubes hagan su revisión también de qué manera forman a sus deportistas, de qué manera se expresan públicamente, cómo actúan frente al rival, qué tipo de expresiones o gestos tienen contra ese rival deportivo o con los propios compañeros de equipo, porque también la violencia nace desde allí mismo, de cómo se comportan o cómo asumen el error de un propio compañero de equipo. El tema del juego limpio también tiene que ver con la forma en que se maneja ese tipo de situaciones en la competencia. Entonces creo yo que hay que trascender a la mirada de ubicar única y exclusivamente la mirada en el barrista o en las barras, y todavía nos falta mucho camino por recorrer en ello, y los comunicadores tenemos bastante responsabilidad en ir transformando esas lógicas de comprensión que digamos han sido las más preponderantes, las más hegemónicas cuando hablamos de violencia asociada al fútbol. La alcaldía de Bogotá instauró un nuevo sistema para ingreso de los hinchas, con el sistema biométrico, con el sistema del reconocimiento facial para identificar quiénes son esos hinchas que están alterando el fútbol de manera violenta. Entonces, usted, Diego, ¿cree que es la mejor estrategia que se puede pues utilizar para identificar a estos malos hinchas, para que pues los buenos hinchas puedan ingresar al estadio sin que haya ningún tipo de problemas o de confrontaciones? Gracias, Daniel, por el contexto, por la pregunta. Yo soy bastante crítico de esa visión, y suele ser la visión recurrente, el tema de la individualización del fenómeno. Cuando pensamos que todo se reduce a reconocer, identificar y excluir a aquellos que supuestamente son los que dañan un ambiente imperante de paz que existe en el fútbol, eso es una visión muy reduccionista. Por cada 100 personas que están dispuestos a agredir a un otro, hay otras 100 haciendo la fila si no transformamos estructuralmente los imaginarios que sustentan tales prácticas. Si no transformamos la visión del otro como un enemigo, si no transformamos la visión del otro como el que potencialmente me va a agredir y por ello me convierto yo en su agresor. El tema de la prohibición, pues entiendo que por temas jurídicos, el tema del derecho es válido, y es lo que hemos establecido como sociedades, pues no solo la colombiana, sino creo que es a nivel orbital el tema de la cárcel, el tema de los castigos, el tema de las sanciones. Eso es indudable que amerita hacerlo cuando hay hay una acción violenta como las que hemos observado, un atentado contra la vida de otro, pues creo que es algo injustificable desde todo punto de vista. Pero insisto que allí no se reduce la transformación tiene que apuntar a la transformación de imaginarios, a pensar otras lógicas, cómo potencializamos ese tipo de procesos pedagógicos para que haya una cercanía, para que haya al menos un reconocimiento del otro más allá de esa visión de enemigo. Mientras excluimos del estadio, pues se encuentran en calles y carreteras. La exclusión del estadio no implica que el fenómeno de violencia asociada al fútbol desaparece, sino que se traslada de escenario. Es una visión también que muchas veces tenemos al asumir lo que ha sucedido en Inglaterra con el tema del informe Taylor y con el Spectators Act. Asumimos que el hecho de que no se presentan hechos de forma tan frecuente en los estadios es que no existe la violencia asociada al fútbol en Inglaterra. Es algo erróneo y totalmente falto de base. Si usted revisa algunas estadísticas y algunas acciones que se registran en las afueras de los estadios, incluso en previas de la Champions se han presentado encuentros entre hinchas en las afueras de los estadios. Se han dado en el fútbol inglés en el Metro, por ejemplo, en Londres. Se han dado muchas acciones que dan cuenta de que la violencia asociada al fútbol no ha desaparecido en Inglaterra, en el Reino Unido, no ha desaparecido en Europa. Se ha presentado incluso en Italia, en España, en Francia. En Francia recientemente tuvieron que hacer un tema de seguridad supuestamente para evitar el cruce de hinchas de distintos equipos. También pensamos como latinoamericanos que es un fenómeno exclusivo de nuestras tierras, cuando no es así. Entonces, insisto, hay que transformar esos imaginarios, hay que apuntar a temas estructurales. Cuando me preguntan por cómo hacerlo, yo siempre planteo en temas pedagógicos de mediano y largo plazo. Quienes piensen que esto se soluciona con temas en el corto plazo y con medidas únicas y exclusivamente desde la seguridad, pues creo que estamos siendo bastante cortos en la visión del fenómeno, porque es un tema mucho más complejo y profundo. ¿Cómo creen ustedes lograr esa masa crítica entre los mismos periodistas para hacer esta transformación? Es decir,
en su mismo lenguaje uno ve violencia cuando están en los diferentes medios, en la radio, en la televisión. ¿Ustedes creen que pueda haber alguna estrategia para modificar esto y que esto impacte a lo social y a la comunidad general? Yo siempre pienso en el tema de la base y creo que el tema de la formación de esos comunicadores, periodistas del futuro va a ir generando una transformación de esas lógicas al momento en que ellos vayan llegando ya al campo de ejercicio profesional. Apuntar a la diversificación de prácticas. Hablamos de fútbol, pero creo yo que si hablamos de periodismo deportivo, la mirada debe ampliarse. Debemos tener en cuenta la incorporación de otras prácticas deportivas también al momento de cubrir los eventos, de hablar en nuestros espacios o escribir en nuestros sitios con respecto a la actividad deportiva. Nos hemos sesgado solo al fútbol o el fútbol como el preponderante cuando hay tantas prácticas que pueden ser muy frecuentes en nuestros medios de comunicación. Creo que Argentina en eso nos lleva un paso adelante, España también en tema de la diversificación de prácticas. Entonces, en esa formación de esos periodistas y comunicadores, apuntar a una concepción del periodismo deportivo que vaya más allá del fútbol. Y ya cuando hablamos del fútbol, pues que es inevitablemente un tema que tenemos que abordar en nuestros espacios, pues apuntarle más que al show, más que a lo sensacionalista, también al reconocimiento de nosotros como actores que somos pedagógicos. A veces se restringe nuestra función al tema del entretenimiento y dejamos de lado también el tema formativo. Insisto, yo creo que es desde la base, desde la formación de esos nuevos comunicadores y periodistas, como podemos ir dando transformación a ese tipo de cosas, aunque eso también está ligado con la forma en que como comunidad hemos consumido los productos. También hay que transformar a esos espectadores, hay que ir generando otras lógicas de consumo, otras formas de concebir, de apreciar informativamente hablando lo que se presenta.